Sí. A 8:45. Por eso empezamos ahora. Muy buenos días. En nombre de la Fundación Alberto J. Ruemers, queríamos darle nuestra bienvenida a este simposio sobre cuidados paliativos, en el que la Fundación tiene ya experiencia por haber estado con el doctor Eduardo Bruera hace cerca de 20 años en la primera reunión sobre este tema, y el año pasado por una jornada especial que hicimos para enfermería. La Fundación continúa de esta forma con el apoyo a las ciencias médicas y al ejercicio de la medicina en las mejores circunstancias. Creemos que los cuidados paliativos son sin duda la más o una de las más excelsas actividades del médico y del equipo de salud. Medicar quiere decir cuidar, y cuidar en circunstancias excepcionales, cuando un individuo está cerca del fin de su vida, cerca de la muerte, es quizás una de las labores más trascendentes que tiene la medicina. En este sentido, hoy vamos a contar con la gente más experimentada en este tema en la Argentina, y tenemos el gran privilegio de contar con el doctor Eduardo Bruera, uno de los pioneros de los cuidados paliativos en el mundo, argentino, nacido en Rosario, que continuó su tarea en Canadá y en este momento está en Houston, en el Hospital Anderson, que es uno de los más importantes hospitales de oncología del mundo. Nos acompañan también autoridades de las asociaciones de cuidados paliativos y todas las personalidades de esta disciplina en nuestro país. Tenemos también el privilegio de contar con el padre Rafael Braun, que nos va a acompañar en esta jornada. Agradecemos el que estén aquí con nosotros. Esperamos que cada uno de los que estamos sentados aquí terminemos el día mejor de lo que lo hemos empezado, es decir, con una conciencia mayor sobre el valor del cuidado paliativo en el ejercicio de la medicina y fundamentalmente siendo mejores personas, con lo que vamos a ser mejores médicos. Muchísimas gracias. Los voy a dejar ahora con el factotum y el ideólogo y el que ha trabajado muchísimo en la organización de este simposio, que es el doctor Gustavo de Simone. El doctor Gustavo de Simone, para los especialistas de cuidados paliativos en la Argentina, no necesita presentación. Es el director de Pallium, es un hombre que se ha ocupado toda la vida del ejercicio de la profesión en situaciones difíciles como es la del final de la vida. Doctor de Simone, muchísimas gracias por toda la tarea que ha hecho, y en nombre de la Fundación Alberto J. Ruemers esperamos un gran éxito de esta reunión, justamente en relación directa con todo el esfuerzo que ha desarrollado. Muchas gracias de vuelta. Bueno. Buenos días para todos, soy el factotum Gustavo de Simone, recién me decía. En primer lugar, el agradecimiento para la Fundación Ruemer y sus autoridades, porque como quedó claro, no es hoy, sino hace ya un par de décadas que vienen sosteniendo el desarrollo del tema de los cuidados paliativos, la educación en cuidados paliativos a través de una serie de actividades. Y no es menor recordar cómo los años van pasando, cuando lo veo también al
profesor Miguel de Tesanos Pinto. Recuerdo hace 25 años aquel encuentro de cuidados paliativos acá mismo en la Academia Nacional de Medicina y después otros tantos. En este simposio que, si bien dice es de cuidados paliativos, yo creo que como toda actividad es en algún sentido para todos un simposio de nutrición, ¿no? En el sentido de una oportunidad para alimentarnos como personas y como profesionales, compartiendo conocimientos actualizados, encontrándonos con compañeros y líderes pioneros y otros más jóvenes que vienen invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo para el desarrollo de los cuidados paliativos, no solamente dentro de la medicina, sino dentro de las diferentes profesiones de la salud. Y en ese sentido, esta característica de interdisciplinario tratamos de alguna manera de reflejarla en el programa, que sabemos que es variado, abordando diferentes temáticas y que van a exigir un esfuerzo especial en cuanto al cumplimiento de los tiempos, ya que si no va a ser muy difícil respetar cada una de las mesas y de las ponencias, y reconociendo que el invitado especial para hoy, que no es un invitado porque este es un simposio internacional, pero el invitado es un argentino, es Eduardo Bruera, que ya desde hace décadas viene trabajando en nuestro país y desde el exterior para el desarrollo de los cuidados paliativos en todo el mundo y particularmente también en América Latina. Me parece que no es menor mencionar que algunos aspectos diferenciales con respecto a 25 años atrás, que van a estar representados en las diferentes instituciones, entidades y directivos, y algo que habla no solamente del desarrollo de los cuidados paliativos, sino el desarrollo de los profesionales argentinos en esta temática, es que está presente la Asociación Internacional de Hospice y Cuidados Paliativos, cuyo presidente es un distinguido profesional argentino, el doctor Roberto Güen, que va a presidir una de las sesiones. Está presente la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, cuyo presidente es un argentino, el doctor Jorge Eisentrath, que también va a estar participando en el programa. Y está presente la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, representada por su presidente, la doctora Graciela Jacob, quien justamente va a presidir la primera sesión en este inicio de la mañana. Así que gracias a la Fundación Roemers por esta convocatoria, gracias por la participación de todos los que están presentes y aquellos que no pueden estar, pero a través de la publicación que la Fundación Roemers va a editar próximamente, podrán participar de este acto de nutrición profesional y personal en este lugar tan especial como es la Academia Nacional de Medicina. Y me permito un último mensaje. Una Academia Nacional de Medicina con puertas abiertas para nuclearnos, aprender juntos, compartir experiencias, mejorar competencias, pero esa puerta por la cual entramos es también la misma puerta por la cual tenemos el compromiso de salir para llegar al lugar de trabajo de cada uno y, como recién refería Manuel, tratando de salir un poquito mejor como persona y como profesional, porque estos actos de educación en salud yo creo que tienen su real significado cuando se transforman en un mejor servicio para la comunidad. Y está claro que todavía sigue habiendo una gran proporción de personas que requieren cuidados paliativos y que pese a los esfuerzos de tantos, la respuesta aún no está plenamente satisfecha. Por eso me permitía este mensaje de asumir el compromiso del lugar donde estemos, en la profesión en la cual trabajamos, con más o con menos experiencia, y para hacerlo de un modo práctico quizás es bueno que de cada una de las sesiones al menos un tema lo sigamos nosotros
trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para implementarlo del mejor modo en el lugar de trabajo. Sin más, entonces, doctor Tezanos Pinto probablemente me va a continuar con esta apertura. Gracias. Después de 25 años. No, simplemente es para saludarlos, para recordar el momento en que empezamos en esto. Hace por lo menos 25 años, recuerdo perfectamente cómo fue el primer meeting que tuvimos, con la presencia de ustedes y de otros amigos que ahora no están. Y con el doctor Martí hemos pensado que los cuidados paliativos siguen siendo un tema tremendamente importante para nuestra profesión. Por ese motivo nos hemos ocupado de incluso elegir al doctor Gustavo De Simone, que sabemos que es la persona indicada y con la que hemos trabajado desde hace tanto tiempo. De manera que yo pienso que estas palabras deben finalizar ahora y empezar el trabajo que es por lo que ustedes están aquí. Siendo las 9, para cumplir ya desde el inicio con el programa, invito a la doctora Graciela Jacob para presidir la primera sesión y a los integrantes y coordinador y secretario de la primera mesa. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Para mí es un placer enorme presidir esta mesa y además quiero resaltar que no es inocuo, no es obvio y no es casual que nuestra primer mesa de trabajo en este Simposio Internacional de Cuidados Paliativos se refiere a la espiritualidad. Creo que este es un tema que habíamos olvidado cuando éramos estudiantes o nunca lo tuvimos tan presente, pero en la medida en que trabajamos en esta especialidad que trata a las personas, no a los pacientes, la espiritualidad es el eje en torno del cual vamos armando nuestro día cotidiano y no está alejado de la academia ni de la especialización. De manera tal que agradezco a todos los participantes de la mesa y muy especialmente a los representantes de la Fundación Römers y al doctor Gustavo De Simone. Adelante. Bueno, buenos días. Yo simplemente voy a presentar a los integrantes que hoy nos reunimos aquí para iniciar este simposio y nuestro primer orador va a ser el Padre Brown, del Centro de Atención Espiritual Santa Catalina de Siena, que además es doctor en Filosofía, licenciado en Teología y por supuesto el vicario de la Iglesia de Santa Catalina de Siena. Además es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y tiene una vasta experiencia en este terreno también. Así que le doy la palabra al Padre Brown. Ante todo, quisiera dar gracias por esta invitación no merecida. No soy parte de este gran movimiento de los cuidados paliativos, pero sí acompañándolos en la finalidad y en la entrega
a estas tantas personas. Si en un simposio de cuidados paliativos se ha decidido abrir el intercambio de ideas con un panel titulado Espiritualidad en el final de la vida, es porque se ha considerado que nos enfrentamos con una realidad que trasciende el arte de la medicina. El ser humano es finito, vive en un espacio y en un tiempo determinado, nace y muere. Cada ser humano es persona dotada de múltiples dimensiones: corporal, emocional, racional, libre, social, espiritual. Abordar el final o los finales de la vida es abordar un proceso complejo que involucra la totalidad de una persona. Tanto la vida como la muerte son un misterio y por ello estamos frente a lo trascendente. El final de la vida puede tener dos contextos. El primero y más común es el que precede a la muerte por ancianidad. En esos casos las facultades mentales quedan muchas veces dañadas y el acompañamiento debe adoptar conductas apropiadas al estado del paciente. Pero cuando se llega a este momento, se puede decir que estamos frente a una vida cumplida. El segundo contexto es el final siendo joven, por accidente o enfermedad. En ese caso estamos frente a una vida tronchada. El final de la vida a veces se puede prever, pero en otros el miedo corroe al paciente. ¿Debo planear mi futuro o mi muerte? Este paciente joven también necesita cuidados paliativos, incluyendo la espiritualidad. El final de la vida sitúa al paciente en un conjunto de circunstancias que contribuirán a influenciar su actitud. Los más cercanos a él serán sus familiares y amigos, si es que los tiene y lo quieren. ¿Qué relación afectiva tienen con él? ¿Cercana o lejana? ¿Qué desean? ¿Acompañarlo en el morir o impedir a toda costa que no se muera? El equipo médico puede estar integrado por personas con criterios no siempre similares. Varones y mujeres tienen formas diferentes de comunicarse con el paciente o la paciente, ya que este vínculo no solo es científico, sino involucra también a las dimensiones anteriormente señaladas. El enfermo razona, quiere saber lo que le pasa para poder decidir libremente su tratamiento. Desea que se tomen en cuenta sus afectos, tanto los positivos como los negativos. Se preocupa por el futuro de sus familiares. Habrán puntos de vista científicos a veces diferentes, y es más que probable que el vínculo afectivo también será diverso, tanto desde el punto de vista de quien lo cuida como el de quien lo recibe. Sería deseable entonces que todo el equipo tuviera una visión holística de cómo cuidar a la persona en el final de la vida. Por último, se planteará lo denominado espiritualidad, es decir, lo referido al sentido que el paciente le ha dado a su vida y a su muerte. Creencias religiosas, visiones filosóficas, miedos, desesperanzas, falta de amor a sí mismo y el sinnúmero de interrogantes que acompañan al que siente que la vida se le escapa entre sus dedos sin encontrar una respuesta. Humanizar la atención clínica significa evitar el reduccionismo del misterio, como si la muerte fuera solo un problema corporal. La dimensión espiritual de los cuidados paliativos puede ejercerse en dos planos. Por parte del equipo médico, cuando éste es consciente que todo trato con una persona revela una actitud de comprensión. Esto de por sí es muy demandante, porque somos muchos los que no estamos preparados para enfrentar la muerte, tanto la propia como la ajena, y hablar de ella con el paciente. Dificultad que se agrava si además se carece del tiempo necesario para atender con paciencia al enfermo. En el segundo plano estamos frente a la posibilidad de ofrecer específicamente el cuidado espiritual brindado por personas idóneas, dispuestas a acompañar el final de la vida.
haciéndolo con espíritu de equipo. Por ser la vida espiritual algo muy íntimo, el paciente o sus familiares tratarán en muchos casos de llamar a un ministro religioso de su comunidad, a un consejero o a su terapeuta. A mi juicio esto es muy valioso, siempre y cuando tome contacto con el equipo médico a fin de contribuir desde el punto de vista espiritual a acrecentar la confianza recíproca entre el paciente y su familia, por un lado, y quienes le brindan el servicio médico. El acompañante espiritual debe ser un puente entre ambos polos, con el fin de personalizar aún más el cuidado médico, evitando en todos los casos críticas abiertas a ese cuidado. Cuando los cuidados paliativos se ofrecen en los hospitales, la situación puede ser diferente, porque el paciente no siempre tiene acceso a servicios espirituales personalizados. ¿Cómo abordarlo? Me animo aquí a pronunciar una palabra que no es propiedad de nadie y que está al alcance de todos: amor. La espiritualidad en el final de la vida tiene que tener como núcleo inspirador el amor hacia el moribundo y los suyos. El amor se puede manifestar de múltiples maneras, pero siempre tendrá como centro la conciencia de que quien ama debe estar al servicio del amado. Por eso el primer abordaje es el descentramiento de sí mismo para escuchar al paciente. Escuchar a una persona en los finales de su vida no es hacer una radiografía de su intimidad, no es tampoco ser un grabador. Es un diálogo donde tanto el paciente como el acompañante preguntan. Las preguntas más frecuentes no son familiares. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene la vida y la muerte? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Es un castigo? Para comprender el sentido de las preguntas de una persona, tenemos que también preguntarle a ella cómo ha sido su vida, su historia, quién es, y no solo qué le está pasando. El ser humano es un ser histórico, y si queremos comprenderlo, tenemos que conocer su historia. Al final de la vida, sea por ancianidad o por enfermedad siendo joven, miramos hacia atrás y nos preguntamos qué hemos hecho con ella. ¿Por qué fui una fumadora empedernida? ¿Por qué no he podido reconciliarme con mi padre? Y así, pacientemente, con el tiempo necesario y un espacio físico privado para hablar sin que otros escuchen, el que culmina su vida siente que no es un número en la existencia, sino alguien que ha dejado huellas en la historia. Conectarnos con nuestra historia nos hace recobrar la dignidad. Este diálogo socrático tiene como clima el amor recíproco y gratuito y como fin la verdad. Para amar y servir a una persona es necesario conocerla, y ella es la primera en querer saber lo que le está pasando. La comunicación es un capítulo inmenso en esta etapa de la vida. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que callar? Sobre este tema haré una analogía. Del mismo modo que toda persona se presume inocente, salvo prueba en contrario, considero que toda persona tiene derecho a conocer lo que le atañe. Sé por experiencia que en torno del paciente se construyen barreras a la información que se le brinda. A veces son los médicos, otras veces son los familiares, otras veces pueden también ser los consejeros espirituales. He constatado en muchas ocasiones que el paciente está deseoso de poder conversar con un sacerdote sobre su muerte y que son los allegados los que se empeñan en impedir que se hable del tema, como si su sola presencia fuera un mal augurio. El paciente no es un objeto carente de libertad, sino un sujeto capaz de tomar decisiones que le atañen. Para ello hay que facilitar la transparencia de la información médica y de ese modo contribuir a un consentimiento informado,
maduro, tanto por parte del paciente como de los familiares y amigos. La verdad nos hace libres. Quisiera compartir un caso planteado en un comité de ética de un hospital capitalino del cual formaba parte. Se trataba de un joven de 17 años cuyo final de la vida estaba previsto para 6 meses más tarde. El tema a tratar era el siguiente: ¿le decimos al joven que se va a morir 6 meses más tarde o no le decimos la verdad para que viva lo mejor posible lo que le queda de vida? Después de una hora de deliberación entre más de 10 médicos y enfermeras, se le sugirió al médico tratante, que había planteado la dificultad, que le dijera la verdad. Así lo hizo y se creó un vínculo tan estrecho entre el médico y el joven que se forjó una amistad que el joven nunca había experimentado. Fueron 6 meses únicos para ambos y murió en paz. Cada ser humano es una persona única y ha de ser tratada como tal. No hay, por lo tanto, respuestas automáticas a casos similares. Desde el punto de vista de la espiritualidad se requiere, a mi juicio, un continuo crecimiento de la virtud de la prudencia. ¿Qué hacer? Es un consejo que podemos dar, pero las decisiones no están en nuestras manos. Pero sí podemos apoyar desinteresadamente a quienes deben tomar estas difíciles decisiones. Para mí, acompañar el morir con amor es análogo a acoger con amor el nacimiento de un hijo. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Noemí Díaz, que es la coordinadora del área de psicología en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú y Fundación FEMEO. Bueno, buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Fundación Reumers, al doctor Gustavo de Simone, a mi colega de equipo Clara Cullen. Bueno, vamos a continuar con el tema. Muchos de los, o yo diría todos los puntos esenciales ya han sido comentados muy bien por el padre Brown, así que yo voy a hacer un repaso muy breve, porque después quiero centrarme en otra parte, que es la que yo me dediqué así como de elaboración personal y quisiera compartir una reflexión con ustedes. Y estas fueron las preguntas iniciales que yo me hice cuando me invitaron a participar en este simposio, en esta jornada. Estas preguntas tienen que ver con empezar a hacer un lenguaje común, ya que la espiritualidad ha ingresado en el ámbito científico y a su vez la espiritualidad tiene un lenguaje diferente al científico, ¿sí? Entonces no es fácil a veces aprenderla y es necesario que todos los profesionales tengamos un lenguaje común y sepamos de qué estamos hablando para poder explorarla, para poder indagar en el enfermo y en la familia qué es lo que está necesitando y para poder asistir con mayor eficiencia, con mayor idoneidad. Decimos que el cuidado espiritual es parte del cuidado paliativo y esto significa sencillamente que es reconocer y atender esa dimensión absolutamente humana que nos constituye como personas y que tiene una función integrativa de todo nuestro ser. Así como la charla de hoy comienza con espiritualidad, yo creo que también metafóricamente tiene este sentido, ¿no es cierto?, de integrar todo lo que vamos a ir hablando y compartiendo a lo largo del simposio. Dice Javier Barbero, y lo dice muy bellamente, que toda persona es un ser espiritual y tiene en su interior la capacidad de esto, ¿no es cierto?, de anhelar la integración de su ser como una realidad más amplia, ¿no es cierto?, que sí misma. Y esta posibilidad de encontrar el camino va a ser particular, va a ser subjetivo, va a ser único para cada persona. Hay muchas definiciones de la espiritualidad. Yo me voy a quedar con los elementos esenciales que da la OMS hace mucho tiempo. Fíjense que en esta definición, que la mayoría o muchos de ustedes conocen, marcan los puntos esenciales. Trascendencia, no es lo mismo que religioso, ¿no es cierto? Integración, y para los que están cercanos al final de la vida tiene que ver con el perdón, con la reconciliación y con la afirmación de los valores.
incluye aspectos como la búsqueda y la aspiración. ¿La búsqueda de qué? Cuando la búsqueda va dirigida al interior de uno mismo, estamos hablando de búsqueda de sentido. Cuando está dirigida hacia el entorno, estamos hablando de conexión, conexión con el otro, la interacción, el amor del que hablaba recién el Padre. Cuando está dirigida hacia más allá de uno mismo, la llamamos trascendencia. Cada dimensión necesita de alguna manera su alimento, o sea, su propio camino, ¿no es cierto?, para nutrirse, para cultivarla. Acá hay algunos de los caminos que están, digamos, como mejores descriptos para acceder y para cultivar y para ampliar la espiritualidad. La naturaleza en todas sus formas, el contacto con la naturaleza. El arte también en todas sus formas. Para algunos será la música, para otros será la plástica, para otros será el movimiento, el encuentro con el otro, el amor, la interacción y el culto, y dentro del culto la religión, ¿sí? Y también las prácticas que tienen que ver con la conexión hacia uno mismo, prácticas de meditación, el silencio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver y lo que nos va a ayudar a conectarnos con nosotros mismos y con ese espacio profundo que nos conecta con lo esencial, con lo que llamamos el yo espiritual, que es, digamos, no solamente mucho más, es diferente al yo emocional, es diferente al yo de la psicología. Apunta más al self, a esa conciencia fuera de todo lo condicionado por nuestra historia. ¿Por qué estar atentos entonces a esta dimensión? Justamente porque nuestra última crisis vital, la muerte, está, digamos, llena de una potencialidad, llena de una posibilidad de un crecimiento. Y la hemos de ver no como un fracaso, sino como una situación que ha de transitarse. Estas son las preguntas que la mayoría de las personas se hacen y nos haremos al momento de nuestra muerte, ¿sí? Son lo que llamamos las preguntas existenciales. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Existe Dios? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? ¿Qué pasará después? ¿Ha valido la pena vivir? ¿Y quién soy yo? El concepto de necesidad espiritual es importante que le demos así como un repaso, porque si hablamos de necesidades, hablamos de algo a ser satisfecho, un lugar desde donde podemos intervenir como profesionales y como cuidadores. Este concepto de necesidad espiritual tiene relación con el dolor espiritual que también describió Cicely Saunders, con el tema del dolor total, del sufrimiento. Y este concepto está tomado no solo como carente, o sea, no solo somos seres carentes que necesitamos, sino que también tenemos el recurso espiritual. Hacer una evaluación apropiada, saber explorar, saber preguntar, saber tocar y facilitar los temas que tienen que ver con la espiritualidad, nos van a dar la posibilidad y la capacidad de poder asistir y poder facilitar satisfactores. Y digo facilitar, no digo dar, porque la propia persona es la que tiene que ir en busca de ese camino, ¿no? Las necesidades espirituales yo, digamos, se las paso, no me voy a detener en cada una porque no nos da el tiempo. Yo en el último tiempo vengo trabajando muchísimo el tema del perdón y cómo el perdón, y cuando está presente la necesidad de revisión de la vida, de hacer el balance existencial, cómo puede ser algo absolutamente facilitador, integrador y conciliador con la propia historia. Bueno, gracias. Necesidades espirituales, les pido que las lean. La satisfacción de estas necesidades, entonces, adquiere un significado especial porque la muerte, el final y la intuición del final de la vida marca la urgencia. Morir es un proceso que está marcado por el desprendimiento, por las despedidas y por el soltar. Y por eso mismo decimos que existe un cierto monto de sufrimiento inevitable, un sufrimiento que pertenece a la condición humana y que forma parte del proceso de morir de cada persona.
Víctor Frank nos dice que el hombre no es puesto en el mundo al nacer, sino al morir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos acercamos al final de la vida, finalmente nuestra vida adquiere su sentido completo. Y aun cuando el pasado es inmodificable, al acercarse al final, algo podemos hacer. Algún pedido de perdón podemos hacer. Perdonarnos a nosotros mismos, cerrar un asunto inconcluso. La psicología está absolutamente fusionada con la espiritualidad en muchos momentos y es la que nos va a proporcionar algunas herramientas para poder brindar las condiciones psicológicas para facilitarla. Hay muchas, bueno, esto vamos a sacarlo. ¿Cómo brindar el cuidado espiritual? También lo voy a pasar muy rápido porque quiero detenerme en la otra partecita. A través de los cuidados del cuerpo se va a ocupar Clara, con la escucha empática, con la presencia genuina, facilitando estos caminos hacia el perdón, explorando los recursos espirituales, discriminando de quién es la agenda. La agenda es del paciente o la agenda es del profesional. Y asistiendo al sufrimiento desde la aceptación del otro y la compasión. Y también brindamos el cuidado espiritual con una sonrisa y con el buen humor. En un encuentro humano auténtico, con conexión hacia el otro y también hacia nosotros mismos. Estas son algunas palabras claves. Perdón que las paso tan rapidito. Y esta es la reflexión que quiero compartir con ustedes. Porque estoy una convencida, ¿no es cierto?, de que lo que hacemos y lo que decimos está enraizado en cómo somos y eso también es lo que va a ayudar a la persona. La pregunta a compartir es, ¿nos brindamos cuidado espiritual nosotros mismos? Si lo hacemos, ¿de qué forma? ¿En qué medida? ¿Cuidamos nuestro cuerpo? ¿Sabemos escucharnos en nuestras heridas con empatía, sin enjuiciarnos, con aceptación y amor hacia nosotros? ¿Aprendimos a pedir ayuda? ¿Cultivamos el perdón y la compasión en nuestra vida? ¿Hemos aprendido a conocer nuestros recursos espirituales? ¿Sabemos cuáles son? ¿Sentimos que estamos aprendiendo a dar y recibir amor? ¿Nos damos cuenta cuando el corazón se cierra por un prejuicio o porque nos sentimos amenazados por el miedo y nos cerramos al otro? ¿Nos hemos preguntado ya si existe Dios? ¿Nos hemos preguntado quién soy más allá de qué hago o qué tengo? ¿Sentimos que estamos llevando una vida con autenticidad, congruente con nuestros valores? ¿Dedicamos algo de nuestro día a cultivar la paz interior? ¿Nos ocupamos de sanar nuestras heridas y atendemos nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad humana, sin exigirnos, sin sobreexigirnos, sin enojarnos con ella? ¿Hemos descubierto ya qué es lo importante en nuestras vidas? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos? Bueno, ahora les paso muy rapidito unas fotos que hablan de la espiritualidad en acción, la espiritualidad que tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Como trabajadores de cuidados paliativos. Acá tenemos un casamiento religioso en el final de la vida, tenemos momentos del taller de arte, una paciente que expuso sus obras en una muestra de cuadros y eso era su sentido en la vida, eso le dio significado a su tiempo antes de morir. El voluntariado, con el cafecito de los lunes, encuentro, creación y apoyo, una escena del voluntariado en su encuentro mensual. Una paciente que está con su única familiar, y la familiar no es una querida voluntaria, que es Carmen, sino su gato, que la acompañó en el final y hasta el final de su vida. Escenas de TACA, de terapia asistida con animales. Fíjense la conexión, la mirada. El taller de tango, música, baile, encuentro, y no solo para los pacientes y familias, también para algunos profesionales. Y ahora, si Nicolás me da medio minuto, tengo un cuento para leerlo. ¿Puede ser? ¿Medio minuto? Medio. ¿Medio? Vamos contando. Bueno, entonces para leer este cuento, les voy a pedir que conecten con el hemisferio que menos usamos. Y es así, miren, dice, La olita y el mar se llama. Había una vez una ola chiquita, una olita, que iba muy contenta disfrutando del viento y del aire libre, hasta que ve por primera vez que las demás olas que tiene delante rompen contra la costa. Dios mío, esto es terrible, miren lo que me va a pasar. Entonces llega otra ola, más grande, maternal, ve a la primera tan afligida y le dice, ¿qué te pasa?
¿Por qué estás tan triste? Laurita le contesta, es que no entendés, no lo ves. Todas vamos a rompernos, todas las olas vamos a deshacernos. Es tan injusto. La segunda ola, bajando la voz, con ternura le explica, no, tranquila, sos vos la que aún no comprende. Vos no sos solo una ola, sos parte del mar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Perdón por la carrera. Muy bien, vamos a escuchar a Clara Cullen, licenciada en Enfermería de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú, Fundación FEMEVA. ¿Cómo? Con esta acá. A ver, fíjese si ahí se. Sí. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a la Fundación Roemers por la invitación, pero también quiero agradecer principalmente a los pacientes y a sus familias, que son los que comparten con nosotros diariamente su espiritualidad y que nos ayudan a crecer a nosotros en ese aspecto, y también a los miembros del equipo con el que trabajo, porque ellos, de las vivencias cotidianas compartidas, es de las que yo también aprendo. Para empezar, voy a hablar de la definición de persona de Boeccio, que habla que la persona es una unidad sustancial de naturaleza racional, es decir, un cuerpo y un espíritu, donde el espíritu crece a partir de lo que conoce a través de ese cuerpo, y ese espíritu de luego se va a expresar a través de ese cuerpo. Se dice que el cuerpo es la morada del espíritu. Por lo que nosotros primero conocemos de la persona cuando se presenta a la consulta o se interna es su corporeidad. Dice Torralba, sin embargo, que el ejercicio del cuidar no puede referirse exclusivamente a la exterioridad del cuerpo humano, que es lo que habitualmente nosotros como enfermeros primero destacamos y nos dedicamos a eso, sino que requiere una atención a su realidad espiritual, es decir, a lo invisible. Pero para poder llegar a lo invisible es indispensable, como vamos a ver ahora, que la persona se sienta bien cuidada. Este es un paper que habla sobre los factores considerados importantes en el final de la vida por pacientes, familiares, médicos y otros prestadores de cuidados. Y para mi gran sorpresa, lo que primero marcaban era que la necesidad de sentirse limpios. Esperen que me pongo anteojos porque acá no logro ver. La necesidad de tener un enfermero que los haga sentir confortables, conocer cuál es nuestra situación física y condición de enfermedad, tener a alguien que nos escuche y también mantener la dignidad de la persona, sentirnos persona. Más hacia abajo se habla sobre la necesidad del contacto físico, el que nuestra familia esté preparada para la muerte del ser querido, uno mismo estar preparado para esa instancia y no morir solos. Por lo cual, si el primer punto que se destaca es la necesidad de sentirse limpios, creo que enfermería tiene un rol preponderante en esta situación. Y lo dice Kubler-Ross, no lo digo yo. No podemos adentrarnos en temas psicológicos o espirituales cuando tenemos olor y somos incapaces de cuidarnos por nosotros mismos. Es cierto que somos seres corporales, pero en y a través de nuestro cuerpo manifestamos a los otros nuestra persona y quiénes somos. Por eso, en esta foto la vemos a Copi, una enfermera del turno de la mañana que trabaja con nosotros, tiñendo a una paciente. Hicimos esa tarea entre 3 personas, Copi, la doctora Carro, que estaba rotando en ese momento por el hospital, y yo. Esa tarde la enfermera, esta paciente recibió a sus compañeros del Club de Jubilados de Villa Urquiza, y a la noche le manifestó a la enfermera que estuvo en ese turno que la verdad que se sentía muy bien porque se había visto linda como antes y no con el pelo teñido de 2 colores. Para sorpresa de todos, esta paciente esa madrugada hace un tromboembolismo pulmonar y fallece a las 2 de la mañana. Con lo cual, ese último cuidado había sido muy importante para ella. A través de cada gesto de cuidado corporal que podemos realizar los enfermeros y todo el equipo de salud que nos acompaña en esta tarea, aún el más simple podemos decirle al otro, sos un ser valioso. Y por eso también existen estas reuniones de maquillaje, y ahí tenemos el antes y el después de los pacientes. Como habló Noemí, hay ciertas necesidades espirituales y como vimos primero vamos a lo corporal, pero después vamos a adentrarnos en las necesidades del paciente también. Quisiera compartir con ustedes un caso de un paciente recientemente fallecido en el mes de febrero o marzo, no recuerdo bien la fecha. Este paciente, yo tomo la guardia a las 2 de la tarde y voy a su habitación, lo saludo y el paciente comienza a llorar.
y me dice lo siguiente: estoy aquí tirado en una cama esperando el momento en que la muerte llegue para mí. Siento que este es un tiempo muerto. Internamente, les debo confesar que lo que primero quise hacer es huir, porque tomar la guardia de esta manera y que empezáramos así, la tarde dije, qué difícil, ¿por dónde empiezo? La espiritualidad de quienes se ocupan de los moribundos debe ser la de un compañero, de un amigo que camina al lado, compartiendo lo que ocurre y sentándose, a veces con las manos vacías, aunque preferiría huir. Y les confieso que en muchas circunstancias uno quiere huir, porque muchas veces ni sabemos qué decir. Una espiritualidad que consiste en suma en estar allí. Y esto es lo que personalmente yo he aprendido, que simplemente se necesita estar y no decir mucho más que eso. Lo que pude hacer con este paciente fue ayudarlo a buscar el sentido y que lo que compartiéramos en ese momento tuviera una continuidad para el después, cuando él ya no estuviera. Le tomé la mano. El contacto físico refuerza la idea de que no estamos solos ante el sufrimiento. Y como dice el doctor Maglio, los pacientes en los hospitales se mueren con hambre de piel porque no hay nadie que los toque, no hay nadie que los abrace, no hay nadie que los mire ni que los bese. Luego, en silencio, acompañé al enfermo mientras lloraba. Habla solo si lo que vas a decir es más bello y puro que el silencio. A veces decimos tantas cosas tan desubicadas y es muchísimo más fácil poder callarnos. Y después de que pasó ese trance, lo único que le dije fue, mire, ¿sabe qué? Me parece que sí, que es cierto que este tiempo puede ser un tiempo muerto, pero podemos buscarle la otra beta, puede ser un tiempo de muchísimo sentido. Usted en un tiempo no va a estar más acá con nosotros y podrá dejarle dicho a su familia, a los que vea, irles compartiendo lo que usted siente, esas cosas que nunca nos animamos a decir. Y entonces él me respondió, soy muy malo para hablar y para compartir este tipo de cosas así. Y yo le dije, compartimos el mal, pero podemos hacer otra cosa. A mí también me cuesta mucho, pero por ahí puede dedicarse a escribir una carta y volcar lo que siente en un papel, o puede hacer un dibujo que también le quede para el después. Y así quedó nuestra conversación. Y al rato me llama y me dice, ¿me podés dar papel y lápiz? Voy a escribir. Lo llevé a la sala de familia que hay en el Torrún, que es como un jardín de invierno, y ahí él escribió 4 cartas. Me las entregó y me dijo, te voy a pedir que se las entregues en el momento en que yo ya no esté. Cuando yo ya fallezca, vos entregáselas. Muy bien, guardé las cartas con el peso que esto significaba. Y para mi sorpresa, a las 3 semanas, ya cuando el paciente no podía sentarse en una silla de rueda, ni podía estar sentado casi al borde de la cama, me pidió nuevamente papel y lápiz. Se lo di y no le reclamé la carta porque supuse que no lo iba a poder hacer. Pero a los 3 días me dijo, ahí arriba de la televisión está un sobre con una carta que también quiero que la entregues para el después. Para mi sorpresa, la carta era para mí. Pero lo que me sorprendió de esa carta no solo fue el contenido, que fue muy emotivo, sino que él destacaba algo de lo corporal que yo ni me había fijado. Y dice así, en una estrofa, quisiera abrazarlos a todos, pero desde el cielo lo haré en un abrazo fraternal. Lástima que ahí no te crezca la barba, sino ibas a ser mi barbero oficial. Y la verdad es que la carta era muy cariñosa, dirigida a todo el equipo, destacando el cuidado y el cariño que le habíamos brindado durante todo ese tiempo. Y sé que para su familia fue muy importante recibir esas cartas. Hay que hacerles ver a nuestros pacientes que el tiempo que les queda es tiempo de vida, no una espera angustiosa de la muerte. Y para compartir el otro extremo, cuando ya estamos llegando al final de la vida de las personas y las personas fallecen, me pregunto cómo es nuestra conducta cuando alguien fallece. Es una urgencia, estamos tan apurados por sacar a la familia y pedirle que salgan para prepararlos y terminar con la tarea rápidamente. ¿Es evitar esta situación? Yo creo que es escapar, porque simplemente la muerte del otro nos recuerda a nuestra propia muerte y eso a veces es difícil de llevar. Entonces quería compartirles con ustedes un caso de una paciente que atendí con el doctor Liaño en el domicilio, se llamaba María. Esto fue en la Navidad, 2 meses previos a su fallecimiento, y en los primeros días de enero María me comparte lo siguiente, me dice, ¿sabes si mi hermano va a poder celebrar mi misa de cuerpo presente? Pues tenía un hermano sacerdote. Y yo la verdad que estábamos hablando de los pajaritos y que de golpe empezáramos a hablar de esto, me pareció como que yo me quedé desconcertada. Y lo único que le pude decir es, si no está muy emocionado, pienso que sí. Y si no, conseguirá algún cura amigo que te la celebre. Bueno, yo quiero que me canten estas cosas, anotamos las canciones que quería para su misa.
Y entonces yo aproveché para preguntarle qué vestimenta quería que le pusiéramos ese día. Y me dijo, bueno, este camisón que me han regalado para la Navidad, y ahí lo separamos. Y ella se animó a hacer una tercera pregunta. ¿Dónde velan a las personas? Porque yo generalmente, esa es una circunstancia que he esquivado. Suelo ir a los entierros, pero esto no. Entonces le dije, mira, puede no haber velatorio, puede ser que te velen si querés en el cajón, a lo que rápidamente me dijo, no, esto yo no lo quiero porque va a estar muy frío. Y yo por adentro pensé, pero bueno, no importa, ¿no? Y por último le dije, puede ser que te velen en tu cama, y esto es lo que quiero. Y después decidió que ella quería que la enterraran donde estaban sus padres enterrados. Pero después vino una recomendación que para mí fue como un llamado de atención muy importante para el resto de las veces que tuve que preparar los cuerpos de las personas fallecidas. Me dijo, tengo que pedirte un favor muy importante, y es que cuando yo ya no esté, en ese momento vos no te olvides de sacarme el bigote. Y yo la miré y dije, pero ¿qué me estás pidiendo? Vos no sabés lo que yo voy a estar pasando en ese momento, ¿no te das cuenta que vos ya no vas a estar? Yo voy a tener que prepararte, tratar de contener a tu familia y ver cómo me manejo yo. ¿Por qué te parece esto tan importante? Porque yo siempre he tratado de estar impecable, me gustaba estar muy bien arreglada, ustedes ven las fotos, siempre está fabulosa. Y la verdad que me gustaría que los que vengan a acompañar a mis hermanos y mis amigos que hace un tiempo no me vean tal cual yo siempre fui. Y como esto es una tarea que te compete a vos, te voy a pedir que la hagas de esta manera. Y así fue. Apenas María falleció, yo le pedí a la familia que saliera de la habitación, la bañé y lo que primero hice antes de bañarla fue sacarle el bigote. Creí que la tarea había sido muy buena, hice un balance de lo que habíamos compartido esos 3 meses y medio, que había sido muy grande porque había aprendido mucho de ella y de su familia. Y al tiempo me encuentro con su hermana que me dio la mejor lección, creo que fue, ¿no? Me dijo, mira, todo estuvo muy bien, la verdad que fue tan lindo poder compartir esto con ustedes, pero hubo un detalle que fue, me parece que hay que mejorar. Y yo dije, sí, ¿qué es lo que hay que mejorar? El momento que murió mi hermana, la muerte de mi hermana era un evento único para ella y también para nosotros. ¿Por qué nos sacaste tan rápido de la habitación? ¿Qué apuro tenías para eso? Y entonces ella, yo le dije, sí, la verdad es que no había ningún apuro, era un momento único. Y entonces aprendí esto cuando leí este libro de Menapacha y pude vivenciar lo que las familias pueden sentir. La noticia llegó nítidamente a mi entendimiento, la noticia dolorosa o ese momento de dolor y sufrimiento que a veces compartimos con los pacientes, pero mi corazón no lo aceptó. Evidentemente necesitaba tiempo. Ambas realidades tienen tiempos diferentes. Comenzó una inmensa peregrinación. Dicen que es la más larga del ser humano. Tiene apenas 40 centímetros, pero a veces se gasta la vida entera sin concluirla. Es la distancia que va de la cabeza al corazón, del saber al aceptar y del conocer al sentir profundo. Y ya para terminar, quería hacer una pequeña reflexión para revalorizar el valor de la persona. En este último tiempo estamos viendo en unidad que cada vez internamos pacientes más añosos, mayores de 80 años, con las cosas que trae propiamente la vida en la vejez, más las enfermedades de la vejez, más el cáncer. Y entonces me preocupa de esto algo que escuché en un congreso de geriatría, en una descripción de un paciente demenciado que cualquiera de nosotros podemos tenerlo como muy vivo porque lo podemos llegar a ver y tener como paciente, ¿sí? Que no se comprende lo que dicen, gritan de ratos, no tienen incontinencia de esfínteres, babean continuamente. Pero lo que más me preocupó fue lo que los enfermeros dijeron en ese congreso de este paciente, de tener que tener bajo su cuidado a este tipo de personas. Cuidar a un enfermo así es devastador, un caso así es una prueba muy dura para la paciencia y la vocación de la enfermera. Es mucho el gasto económico que se hace en un paciente al cual solo se lo está manteniendo, pero que no es productivo. Son demasiados los cuidados que se le debe brindar y de los cuales el enfermo ni se entera. Y entonces apareció la foto del paciente, y este era el paciente. El paciente antes mencionado es una preciosa criatura de 6 meses de edad. Los enfermos que están consumiendo los últimos momentos de su existencia, incapacitados por la senilidad, demencia o el progreso de una enfermedad, merecen el mismo cuidado y atención que los que están iniciando su vida en la incapacidad de la primera infancia. ¿Por qué? Porque aún cuando hay una enorme diferencia física, simplemente que es la apariencia, la esencia es la misma. Ambos son personas. Por el solo hecho de ser, tiene una dignidad que amerita respeto. La persona es un otro como yo, y la persona tiene valor por ser y no por el hacer. Y para terminar, como la espiritualidad tiene en concreto
un gran componente comunicacional y el valor de nuestras palabras es muy importante. Cierro esta charla con una canción de Facundo Saravia que se llama Las Palabras. Porque van de boca en boca, juntas como separadas, brotando una tras otras ellas las palabras. A veces desordenadas, otras en una mirada, y solo el silencio las amansa y las apaga. Si me las soplara el viento, ya no sabré sujetarlas, y si quedan dentro mío lloran olvidadas. Cuando se da la palabra es todo un deber honrarla, y cuando no se la cumple sola se desangra. Están las malas palabras, tristes y desconsoladas, quejándose que las tilden por su mala fama. Cuántas promesas se fueron, cuántas sueltas de palabras, solo me piden agüita para refrescarlas. Si una sola me pidieran, una de tantas palabras, ella de tener nombre de mujer, esperanza. Cuando se da la palabra es todo un deber honrarla, y cuando no se la cumple sola se desangra. Bueno, muchas gracias a los expositores, fue un lujo tenerlos y podemos aprovechar unos minutos para hacer preguntas. Parece que hubiera sido coordinado y la verdad es que esto es la experiencia del trabajo y la exploración personal de cada uno que hace que nos encontremos en esta confluencia. Si hay preguntas, hay micrófonos en el medio, yo no veo por el proyector. Una mesa realmente soberbia. Yo les querría preguntar a todos los integrantes de la mesa cómo se encara el problema religioso con los pacientes. La religión, sin duda alguna, es un hecho, es un talento, como querramos decir, que tiene que ver con la fe, que es un poco de sentimiento y de voluntad, y que es o puede ser una gran ayuda en estos momentos. Además está decir que hay personas con distinta fe, con distinta potencia de fe, y hay personas que no tienen fe en absoluto. Y muchas que están volviendo a la fe en los momentos difíciles. ¿Cómo manejan en general el problema de la fe y de la religión? ¿Contesto? Sí, pero acotar, sí. Bueno, en principio, muy buena la pregunta porque nos va a permitir así mínimamente, pero explayarnos un poquito en esto de la
de la religión, no lo vemos como, no es un problema. O sea, la religión es justamente algo que si la persona la tiene, va a ser una fuente de fortaleza. El tema es que lo que nosotros vemos habitualmente es que esto es un camino absolutamente personal. Entonces, puede haber personas que tengan su religión o que hayan tenido su religión tradicionalmente y al momento de enfrentar la situación de crisis por la enfermedad grave o por la proximidad de la muerte, entren en enojo con la religión, entran en crisis de fe, ¿sí? Esa puede ser una posibilidad. Después puede haber personas no religiosas que al momento de la enfermedad empiecen a hacer una búsqueda personal y conecten con alguna religión, ¿sí? Y también la religión puede estar teñida de lo que serían los rituales puntuales y formales de cada práctica religiosa, o puede haber una conexión con la persona y la idea que tenga de Dios esa persona de una manera muy íntima, de una manera vincular, de una manera muy subjetiva, muy única. Yo recuerdo una experiencia que siempre nos contaba el padre José María Pallarino, el padre Pepe, que nos acompañó físicamente, o sea, presencialmente, muchos años en nuestra unidad y fue un colega, un compañero de trabajo excepcional. Y él les enseñaba a los pacientes que le pedían: Padre, enséñeme a rezar. Entonces él les enseñaba una oración muy simple que él había adaptado, y era esta: Señor Jesús, te necesito, dame tu paz. Y esa oración tan simple en realidad ayudaba, facilitaba la comunicación, que era lo que estaba buscando esa persona, ¿sí? Así que yo por ahí dejaría acá, no lo vemos como un problema, es algo que está integrado en la escucha. No sé si respondí la pregunta. Gracias. A mí lo esencial es el respeto, teniendo conciencia que la relación con el paciente es una relación asimétrica y que no hay que buscar la oportunidad para imponer las propias creencias, sino dejar a que cada uno se exprese, ayudándolo a tomar conciencia, pero no diciéndole de qué. Yo creo que lo fundamental, y lo dije, es que haya un vínculo de amor. Si es eso lo que hay en su corazón, está mucho más importante la relación íntima con Dios, si cree en Dios, que las palabras que podemos decir nosotros, que muchas veces son falsas, de consuelo y de cosas de ese tipo. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más. Yo, si alguien quiere preguntar luego de mí, quisiera preguntarles a los expositores y en sus experiencias si consideran que hay alguien más idóneo, más indicado para tener este acercamiento de la dimensión espiritual a nuestros pacientes y los familiares de nuestros pacientes. Parece que la persona más idónea va a ser sencillamente la que esté dispuesta a escuchar con empatía, a escuchar respetando a la otra persona, respetando los valores y las necesidades de la otra persona, y que la idea de incluir siempre la espiritualidad en los congresos, en los simposios, en los trabajos, en los papers y en los libros sobre cuidados paliativos, es que todos los profesionales del equipo tengan una formación, ¿sí? Una formación básica y una apertura, y desde lo personal yo siempre estoy, que eso también lo traje hoy, como bregando por el propio autoconocimiento, por el propio cultivo de la espiritualidad, porque cuanto mejor despejado tengamos lo nuestro, tanto mejor vamos a relacionarnos con el otro, ¿sí? Y tanto mejor vamos a facilitarle lo que esa persona está necesitando y ella ha de encontrar. Así que me parece que eso es. No sé, Clara. Bueno, entregamos la mesa en horario, así que vamos a seguir con nuestra jornada. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Bien, no es a propósito que la mesa que sigue, vamos a tener la conferencia del doctor Eduardo Bruera. Fíjense, adelantos en cuidados paliativos, manejo del delirio. Bien, me toca a mí presentarlo a Eduardo. Él me mandó un mail con 3 presentaciones. Una que considero muy escueta. La otra que dije, me voy a robar el protagonismo y no quiero. Entonces elegí la del medio, Eduardo. Bien. Eduardo es argentino, nació en Rosario, cuando chico... No, esta parte no. Perdón. Bueno, se recibió de médico en 1979. Hizo el entrenamiento en oncología en Argentina. En 1984 se unió a la Cross Cancer Institute en la Universidad de Alberta, en Edmonton, donde mayormente todos lo conocemos. Se hizo famoso ahí. Y trabajó hasta 1999 ayudando al desarrollo de la división de cuidados paliativos en Edmonton, en Alberta, en Canadá. En 1999 pasó a MD Anderson, como jefe del tratamiento del dolor en cáncer y del Departamento de Medicina Paliativa y Rehabilitación. Eduardo está dedicado, digamos, básicamente a la investigación. Conocemos de él muchas cosas, básicamente a los aspectos físicos y psicosociales y del distrés, sobre todo en la identificación y el manejo de los síntomas en pacientes con cáncer avanzado. Y también, por supuesto, sin olvidar el cuidado de la familia y el soporte familiar. Bien, estoy pensando que, Eduardo ha escrito más de 800 trabajos científicos, ha escrito en varios capítulos de libros, ¿no es cierto? Y tiene 15, creo, si mal no leo, libros propios acerca del tema de los cuidados paliativos. Ha dado más de 600 conferencias como orador principal, te lo tenemos en una más ahora con nosotros. Y quizá lo más relevante ahora, que la Sociedad Canadiense de Cuidados Paliativos lo ha honrado dando una beca, formando una beca para quienes quieran aprender los cuidados paliativos con su propio nombre, ¿no es cierto? Eduardo Bruera Award. Y todos conocemos de Eduardo su interés por la educación en cuidados paliativos y ha formado en Argentina, en Latinoamérica y en muchos lados, otros países del mundo, profesionales que se dediquen a cuidado paliativo. Eduardo, haciendo un resumen, te dejo para vos esta conferencia. ¿Esta es tu presentación? Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por la presentación y quisiera agradecer a la Fundación Ruemers y a Manuel Martí por haber estado tantos años detrás de los cuidados paliativos. Esta es un área bastante huérfana de apoyo y yo me acuerdo experiencia increíble que fue cuando la Fundación Ruemers organizó para la enfermería un congreso hace ya varios años, hará como 8 o 10 años en el Sheraton en ese momento, y había tanta gente que tuvieron que abrir salones afuera y mucha gente cínicamente dijo esto de los cuidados paliativos para enfermería sirve para que vinieran a la enfermería y se van a ir todos a pasear al centro porque los transportaban y demás. No se movió nadie, fue una cosa impresionante, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde cuando terminó, las salas estuvieron colmadas y la gente aprendió muchísimo.
Así que yo quisiera agradecer mucho la voluntad de la Fundación Reumers en difundir un área que no es tan popular ni tan sexy como otras áreas de los cuidados de la salud. Y especialmente al doctor Gustavo De Simone, el coordinador del día de hoy, que nos ha dado una oportunidad increíble de aprender, un programa impecable. Y además Gustavo ha tenido la generosidad de hacer que todos ustedes conozcan el trabajo de muchos de los grupos que están trabajando y que han trabajado en estos últimos 25 años. Así que yo, como representante de aquellos como los que son viejos recordarán la frase célebre de Casildo Herreras, yo me borré, yo también me borré, y mi homenaje es hacia todos los que no se borraron y los que están cuidando a mi madre y a mi familia y a mis vecinos en mi país. Así que los héroes acá son ustedes, que son los que día a día están ayudando a argentinos a vivir mejor. Yo estuve muy impresionado por las 3 presentaciones y mi objetivo en los próximos minutos es revisar un tema puntual que me han pedido, que es el del delirio que nos pasa al 85% de nosotros que estamos aquí antes del fin de la vida. O sea que este es un problema masivo y básicamente este paciente, como ustedes ven, tenía una cantidad de problemas. Tenía caquexia, tenía dolor, necesitaba una infusión subcutánea de opioides, tenía desnutrición, tenía un poquito de disnea y se agregaba a todo esto el comienzo de la falla cognitiva. Entonces, ahí está. Hay una cantidad de síntomas en el enfermo que vienen todos juntos y también hay una afectación profunda de la familia. La familia está afectada y el delirio es un problema importante para la familia. Nosotros sabemos ahora cómo habla el cáncer y yo me voy a referir sobre todo al cáncer porque es lo que yo más hago, pero ustedes acá pueden poner SIDA, pueden poner insuficiencia hepática, pueden poner COPD. El órgano enfermo y el tumor habla con el cerebro y todos estos síntomas, incluido el delirio, pasan en el cerebro, o sea que habla por nervios aferentes, somáticos y autonómicos, por subproductos, pero también habla a través de la respuesta inmune que yo estoy creando hacia la presencia del problema. Todo eso crea la enfermedad y todo eso crea la sintomatología, o que sea que en definitiva nosotros estamos tratando el cerebro. Nuestra primera lección fue este estudio que fueron 71 pacientes que firmaron, 67 de ellos firmaron un consentimiento terapéutico para hacer un trabajo de investigación. Muy bien, perfecto. Como parte del estudio teníamos que hacer una escalita que era la escalita minimental y encontramos que el 19% de los pacientes que habían firmado el consentimiento estaban profundamente confundidos. O sea que lo primero que nos preguntamos es ¿qué firmaron? Estaban totalmente confundidos. El 62% de esos pacientes no pudieron completar el estudio porque tuvieron complicaciones clínicas. El resto sí completaron el estudio. Entonces dijimos, qué terrible, porque nosotros estábamos convencidos que estos 67 pacientes estaban perfectos cognitivamente. Por eso les presentamos el estudio. Entonces fuimos al comité de ética y dijimos, señores, tenemos que hacer el estudio minimental o algún tipo de screening, de despistaje, antes de entregarle a los pacientes el consentimiento para un estudio de investigación clínica. Entonces el comité de ética se sentó, ustedes saben cómo es el comité de ética, ellos hablan y fuman la pipa y se sientan y conversan y qué sé yo. Entonces me llamaron a los 3 meses, me dijeron, Bruera, ya tenemos la solución a su problema. Ah, bueno, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted le va a dar a los pacientes un consentimiento terapéutico para hacerles el minimental para después darles el consentimiento terapéutico para el estudio de investigación clínica. Yo dije, esto va a ser un poco confuso para el enfermo. Entonces decidimos hacer, luego del consentimiento terapéutico del minimental, en todos los enfermos para ver si realmente estaban confundidos, pero esto fue un llamado de alarma para nosotros, que muchos pacientes que parecían perfectos estaban profundamente confundidos. Desgraciadamente, hoy, esto lo publicamos en el 93 en el Lancet, hoy en día la gran mayoría de los pacientes que firman un consentimiento terapéutico en mi hospital no tienen ningún tipo de despistaje cognitivo. O sea que un porcentaje importante de esos pacientes con cáncer avanzado probablemente no tienen la menor idea de lo que están firmando porque están con falla cognitiva. En el siguiente estudio encontramos que el 83% de los pacientes presentaban falla cognitiva antes de morirse y que el médico
no lo diagnosticaba en el 23% de los episodios y la enfermera, después del día de trabajo, no lo diagnosticaba en el 20% de los episodios. Entonces ahí nos volvió a confirmar en una serie prospectiva que acá había un problema que no lo reconocíamos. Este era el médico paliatólogo, la enfermera paliatóloga, no era el médico en otros lugares. Y nos encontramos con que había una cierta correlación, pero lo más importante era la falta de detección por el médico y por enfermería. Después hicimos un estudio ya con 300 enfermos para ver qué pasaba con estos 300 enfermos y nos encontramos con que había un porcentaje importante de los pacientes que de entrada nomás, cuando ya los veíamos, tenían resultados anormales. Y que de los pacientes que se morían, el porcentaje de anormalidad era mucho mayor que los que sobrevivían. O sea que básicamente la presencia de un delirio es pronóstico de que el paciente se va a morir. Se va a morir antes que el paciente que no tiene delirio. Y de los pacientes que se iban a la casa, en la mayoría se solucionaba el delirio, y los que no se iban a la casa, la mayoría no se solucionaba el delirio. Y acá está la sobrevida de los que presentaban cambios en el funcionamiento cerebral, y eso nos dijo, bueno, el cerebro funciona como el canario en la mina, para ver si está contaminado el aire, algo así. Cuando empieza a haber falla cerebral, va a haber falla multisistémica y es de horrible pronóstico de sobrevida. Cuando comparamos los grupos que desarrollaron delirio con no delirio en este estudio prospectivo, encontramos que más o menos el 30 y tanto por ciento de los pacientes tenían delirio, y lo que sí vimos fue nuevamente que el paciente que tenía delirio moría mucho antes que el paciente que no tenía delirio. Esta es la sobrevida del grupo que tenía delirio. Fíjense cómo mueren mucho más rápido que los pacientes que no desarrollaban delirio. Cuando vimos que era predictivo de que el delirio revirtiera, era 8 veces más probable que el delirio revirtiera si estaba causado por drogas, especialmente opioides y otras drogas. Y era 2 veces más probable si era por deshidratación. Todos estos otros factores metabólicos, infecciosos y demás estaban asociados con menos reversibilidad del delirio. O sea que buen pronóstico es si es por drogas o si es por deshidratación. Todo lo demás es mal pronóstico de reversibilidad. El delirio, básicamente, el ingrediente más importante es que el paciente ande confundidito. Todo lo demás es extra y si lo tenemos, confirma el diagnóstico, pero si no lo tenemos, la confusión es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que encontrar en Don Juan. Hay 3 tipos. El hiperactivo, que es el que anda dando vueltas, gritando, con alucinaciones, con delusiones, el 15%. El hipoactivo, que es el que se queda dormidito, letárgico, alentificado. Y la gran mayoría de los pacientes tienen el mixto. Es decir, un momento de hipo y un momento de hiperactividad. Por eso hay que usar mucho a la familia, porque el enfermo puede estar aletargadito y tranquilito ahora, pero a la noche estuvo totalmente agitado, ¿no? Entonces hay que usar a la familia para que nos cuente cómo ha sido la trayectoria del enfermo. El diagnóstico diferencial más importante es la demencia. Cuando nos hablaba Clara de los pacientes viejitos, hay que acordarse que arriba de los 80 años, casi un 40% de demencia. Entonces puede haber demencia o puede haber un delirio que es más fácil agarrárselo cuando uno tiene demencia de base. Entonces, o delirio con demencia o sedación, puede haber disnea obstructiva de sueño que a veces causa un síndrome similar y estos otros que son más raros, es más fácil diagnosticar. Estos son los elementos y básicamente, esto ya se los dije, ahí está, perdón. Entonces, el 85% de los pacientes con cáncer van a ser delirio. Causas son múltiples, pero es importante acordarse que este concepto para mí es el que más aprendí, que me fue más importante. El 80% de nuestro cerebro es GABA, un neurotransmisor que está tratando de impedir que hagamos o digamos cosas estúpidas. Y eso es importante acordárselo, porque entonces al principio del delirio lo que va a haber va a ser desinhibición, porque el delirio es daño cerebral global. Todo el cerebro está fallando.
Cuando falla todo el cerebro, si el 80% de mi cerebro es inhibidor, lo primero va a ser desinhibición. Y ustedes, yo sé que la enorme mayoría de ustedes nunca sufrió de delirio, pero lo más parecido que han sufrido al delirio, que es similar, ha sido la exposición a un tóxico cerebral total. O sea, cuando alguien, sin que ustedes se dieran cuenta, les dio de tomar 4 o 5 vasos de Quilmes, un día de mucho calor. Ustedes no se dieron cuenta, creyeron que era limonada, y luego del tercer vaso bloquearon todas las neuronas, especialmente las neuronas GABA, y entonces empezaron a decir cositas que no hubieran dicho en otras circunstancias. Por eso es que cuando va la pareja a comer, siempre el hombre lo mira al mozo y le dice, ponele más vino a la señora, a mí no, porque cuanto más vino tome la señora, más va a desinhibirse para hacer cosas que no quisiera hacer. Y es importante porque eso no solamente sucede a nivel de las palabras, de las emociones. Los romanos decían in vino veritas. Si querés sacarle lo que realmente piensa y siente, pero que no te lo va a decir, bloqueale el GABA con vino y te va a salir. Pero también pasa que se produce la desinhibición de los síntomas. Se vuelve el paciente como el nene de 4 años con mucho menos GABA, y cuando yo me golpeaba en el supermercado, gritaba, lloraba, hacía un escándalo espantoso, y a los 2 minutos estaba jugando de nuevo, no había pasado nada. Eso es porque no tenía suficiente GABA. Hoy en día, si yo caminando, saliendo del escenario acá, me caigo al piso, no me voy a agarrar la rodilla y a ponerme a gritar ¡ah!, desesperado durante 5 minutos y después a salir caminando, porque sé que se va a ir el dolor, sé que además sería humillarme un poquito más de lo que ya estoy, a través de gritar en forma desinhibida. Pero si me dan 3 vasos de vino o estoy en delirio, la queja sintomática va a ser mucho más desinhibida. No sé si se entiende. Eso es fundamental para el entendimiento de la expresión del enfermo, porque el enfermo está expresando en forma desinhibida, pero la familia no lo entiende así. Cuando papá empieza a hacer las muecas, porque le duele así, para la familia eso es una agonía terrible porque no han diagnosticado delirio. En realidad papá se está quejando así y él jamás se hubiera quejado de esa manera. Se está quejando así porque el cerebro está fallando, porque hay delirio. Si yo no lo entiendo como médico, lo sobremedico o lo ataco terapéuticamente y tampoco le explico a la familia cuál es el problema que le está pasando a papá. Cuando yo tenía 4 años iba al supermercado y mi mamá me quería, yo quería un chupa chupa, y mi mamá me decía, no, chupa chupa no, porque es malo para los dientes, porque no hay plata, porque vamos a comer. Yo me daba vuelta y lo primero que hacía era pegarle a mi madre. Le pegaba a mi madre porque estaba yo y mi chupa chupa. No tenía suficiente GABA desarrollado para saber que mi mamá quería lo mejor para mí y que no comer el chupa chupa no era buena idea en este momento. Obviamente con los años yo me di cuenta que cuando paso por la concesionaria ahí veo el Fiat, ese el rojito, el 500 que está tan lindo y qué sé yo, digo, pero yo tengo que pagarle la educación a los chicos y todo más, entonces no paro a comprarlo. Pero Las Vegas lo sabe de hace mucho tiempo. Si usted se sienta en la maquinita, la tragaperra, la tragamonedas esa que tienen ahí, ¿qué hacen? Le bloquean el GABA dándole alcohol gratis, porque en el momento que a usted le den alcohol, usted va a apostar y a jugar lo que no hubiera apostado, va a hacer cosas estúpidas que no hubiera hecho. Entonces, los empresarios de Las Vegas, que son tan cuidadosos con su salud, le bloquean el GABA dándole alcohol gratis. Si yo paso por delirio y digo a la familia, ahora me quiero ir para casa, pero papá, que tenés el tubo, tenés el tratamiento y demás, malditos traidores, hijos malditos, yo me quiero ir a la casa y no me están llevando. La sensación de culpa y de frustración para esa familia de no hacer lo que está pidiendo en su lecho de muerte papá es tremenda. Entonces es importante explicar a la familia lo que es el delirium, porque de lo contrario se sienten como que están traicionando la voluntad de ese ser querido que está sufriendo y pidiendo cosas. No sé si se entiende. Entonces es fundamental hacer el diagnóstico del delirium, no solo para revertirlo siempre que sea posible, sino para entender las conductas del paciente.
las conductas con respecto a las emociones y con respecto a la expresión sintomática. Entonces, básicamente, es importante acordarse que casi el 50% de los episodios son reversibles. Tarde o temprano vuelven, pero casi el 50% son reversibles si uno entiende cuál puede ser alguno de los factores. ¿Por qué pasa? Pasa por el cáncer y las citoquinas. Eso es lo que hace que vayamos al delirio. Aunque no haya ningún remedio, aunque no haya ninguna complicación, todos tarde o temprano vamos a ir al delirio antes de morirme, a no ser que nos atropelle un camión, lo cual es bastante frecuente también acá en Buenos Aires, ¿no? Pero básicamente los demás son factores agravantes, factores contribuyentes. Entonces, muchas veces, sobre una reserva cerebral un poco disminuida por esto, los otros factores precipitan un episodio de delirio. Si ustedes identifican ese factor precipitante y lo corrigen, puede revertir el delirio, claro, revertir temporariamente, porque después de un tiempo va a volver. La depresión a veces es diagnosticada como delirio y frecuentemente se sobrediagnostica. Si ustedes miran varios estudios, se sobrediagnostica como depresión episodios de delirio, sobre todo el delirio hipoactivo, el paciente que se queda tranquilito y que responde menos, que parece triste. Es frecuente que el clínico y el oncólogo consulte al psiquiatra por depresión y en realidad lo que tienen es un cerebro que no funciona. Básicamente la evaluación del cognitivo es mejorar el bienestar del paciente, no solamente identificar la enfermedad. El delirio es agudo generalmente y la demencia es crónica y el paciente está despiertito acá. Acá tiene fluctuación del nivel de conciencia. Es una cosa importante acordarse. Si el paciente está dormidito y despiertito, muy probablemente es delirio. Si el paciente está absolutamente despierto y no tiene ningún sentido lo que dice, muy probablemente es demencia. Las dos llevan a la muerte. Básicamente la falla cognitiva puede ir hiperactiva o hipoactiva, pero el resultado final es el coma y la muerte. Es dos formas de llegar al coma y a la muerte. Con respecto a las causas reversibles, todas las drogas que ustedes ven aquí son capaces de precipitar delirio, inclusive antibióticos. Yo he visto varios de estos. La supresión de drogas en un paciente que se interna y que se negaba a internarse y que de golpe aparece con delirio, puede ser estas drogas. Y recientemente la nicotina también ha sido descrita como un factor capaz de causar delirio. Y básicamente la deshidratación. Estas tres cosas son fundamentales que busquemos. Está el paciente somatizando su sufrimiento, expresando físicamente su sufrimiento, y por lo tanto le estamos tirando la farmacia encima y precipitando delirio. Está este paciente con un problema de alcoholismo o adicción y está pidiendo más remedio y por lo tanto le estamos precipitando un delirio. Y por último, hay un paciente depresivo que no ha sido diagnosticado y por lo tanto está siendo medicado, sobremedicado en forma sintomática. O sea que estas son tres causas por las cuales causamos delirio. Fíjense que digo causamos delirio, porque en muchos casos nuestra intervención farmacológica es responsable por el problema que le está pasando a don Juan. Este simple cuestionario del CAGE, que está hace 20 años, que pregunta estas 4 preguntitas con respecto al alcohol. Si 2 de ellas o más son positivas, el paciente tiene un 80% de riesgo de ser alcohólico. ¿Por qué no vemos, a ver, vamos a levantar la manito, a ver, no vamos a levantar la manito hoy, pero vamos a ver, ustedes tienen que saber que 2 o más de esas reflejan un riesgo importante de compensación química. Y todos compensamos químicamente. Yo compensé químicamente ayer con un Malbec que estaba buenísimo. Y básicamente todos compensamos químicamente. Y la razón por la que tomamos alcohol no tiene nada que ver con el aroma, ni con el olorcito, ni con nada. Tomamos alcohol porque nos estimula endorfinas y nos hace sentir fantástico. Lo mismo que yo le digo siempre a mis médicos residentes,
Cuando llega enero, ellos empiezan en julio, cuando llega enero están todos deprimidos, cansados, en la mitad del año. Y yo les digo, si te sentís mal, si te sentís deprimido y querés borrar el sufrimiento, tomate una morfinita. Porque básicamente no hay ninguna diferencia entre el vasito de vino y la morfinita. Los dos hacen que uno se sienta mejor por estimulación mu en el sistema límbico. Usted estimula un mu límbico con el Malbec y estimula un mu límbico con la morfina y se siente mejor. Claro, por un tiempito, porque el sistema límbico tiene un montón de vías compensatorias para asegurarse de que rápidamente vuelva a sentirme miserable, porque es un sistema de sobrevivencia. Si yo me quedo sentadito en la praderita sintiéndome bien, me come el león. Tengo que sentirme miserable y tengo vías compensatorias. Pero es fundamental acordarse que entonces todos estos factores hacen que probablemente yo agrave mi riesgo de delirium porque está asociado con aumento de dosis. Reconocer todo esto es fundamental y revertirlo. Y los opioides que tenían estos efectos colaterales que conocemos bien, ahora están describiéndose un montón de efectos nuevos, endócrinos, pero fundamentalmente la neurotoxicidad opioide, dentro de las cuales el delirium es la manifestación más clara, asociada con hiperalgesia y mioclonías y demás. Estas son las manifestaciones de la neurotoxicidad opioide. Y hay que acordarse que todos estos opioides, que ven acá, causan metabolitos activos. Y acá está el truco de las farmacéuticas. Las farmacéuticas le dicen que no tiene metabolitos activos. Y eso es pura pavada. Y la razón por la cual es pura pavada es porque activo de la definición de ellos es que se una al receptor mu. La estricnina, para las compañías opioides, no es una droga activa, no es activa. La estricnina es totalmente inactiva. Lo vuelve loco, lo mata, pero nada, porque no se une al receptor mu, no sé si me entienden. Muchos de estos metabolitos activos son tremendamente neurotóxicos, pero no a través del mu, a través de acciones estricnínicas. Entonces, el enfermo va al delirio no porque se une al mu, pero cualquier opioide agonista produce metabolitos activos altamente neurotóxicos. No activos porque se juntan en el receptor mu, activos porque son altamente neurotóxicos a nivel central, no sé si se entiende. Entonces, cualquier opioide puede acumular estos metabolitos y básicamente, acuérdense siempre de este asunto, porque todos, no solo la morfina, el parche maléfico, cualquier porquería oral o inyectal que ustedes den, todos tienen la capacidad de causar metabolitos activos y altísima neurotoxicidad. Es fundamental hacer el diagnóstico en estos pacientes porque el delirium está relacionado con ello. Y lo más importante es, dado que todos estos lo causan, la rotación de opioides, lo más importante es sacar la droga que está causando el problema, no la droga que ustedes aumenten, sino el hecho de haber hecho el diagnóstico y cambiar de droga. Con eso han solucionado el 90% del problema. No es importante la droga que ustedes elijan, usen la que quieran. Acuérdense de parar la que está ahí en este momento y ya con eso hay una gran chance de que el paciente va a mejorar dramáticamente. Ha habido bastantes estudios mostrando que tanto el dolor, el control del dolor, la intensidad de dolor, como los síntomas de toxicidad aumentan en la mayoría de los pacientes y la dosis equianalgésica disminuye significativamente. Tardó 13 años en ser reconocido este síndrome, porque muchos de los problemas eran aceptar que podríamos estar causando problemas con el opioide. Ya ahora hemos aceptado que causamos problemas con el opioide y que son problemas fáciles de resolver, simplemente cambiar un opioide por el otro. No hay que ser tan dogmático y decir, cambiamos el opioide, usamos otro y solucionamos el problema. Ahora, la metadona está siendo atacada masivamente porque vale entre 10 y 20 veces menos que los otros opioides, así que le están dando con todo lo posible, y las que le dan son profesores. Acuérdense ustedes que
el escarnio de la sociedad son los profesores, somos nosotros. Porque la compañía quiere vender el remedio, el prostituto el profesor. Entonces acuérdense ustedes, cuando viene un profesor de Inglaterra, de Estados Unidos y viene con diapositiva, ustedes siempre vuelan y digan, ¿qué nos venís a vender, negro? Y de ahí tamicen un poco la concepción para asegurarse que entiendan el metamensaje del profesor. Es una presentación psicoanalítica que le están dando a ustedes. Entonces, básicamente la rotación de opioides funciona bien para la neurotoxicidad y básicamente la prevención tal vez es lo más importante que podemos hacer. Tenemos que buscar los factores que hicieron que don Juan escale la dosis. ¿Qué fue? ¿Fue control del dolor? ¿Fue somatización? ¿Fue depresión? ¿Fue adicción? Tenemos que buscar los factores que hicieron que se acumulen los metabolitos. ¿Qué había? ¿Insuficiencia renal? ¿Había insuficiencia hepática? ¿Qué problema estaba pasando? Y factores que disminuyen la reserva del cerebro. Hay otras drogas, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, benzodiazepinas. ¿Hay algo más que está tomando don Juan que puede agravar esto? Y básicamente hacer un estudio multidimensional. Acuérdense de que no solamente hay desinhibición de síntomas, sino de expresión. Este paciente se sentía muy bien de dolor antes y después del delirio. Durante el episodio, enfermería llenaba ELESAS y fíjense cómo se ponía ELESAS y se le trataba con medicación. Cuando el paciente se corrigió el delirio, volvió a decir que no tenía ningún dolor. Lo que había en este episodio era desinhibición y al dar más opioide agravábamos las cosas. Y este paciente nos cayó con hipercalcemia. Fíjense la queja dolorosa del enfermo y la queja sintomática en general. Y esto pasó simplemente 48 horas después de bajarle el calcio, sin ningún tipo de cambio en el analgésico. De hecho, el analgésico se le redujo. Y fíjense, se fue de 9 a 2 simplemente bajándole el calcio y mejorando la función neurocognitiva. Hay algoritmos que básicamente la gran pregunta es ¿dónde empezamos el tratamiento sintomático de estos enfermos? Y básicamente sabemos cómo tratar nuestros pacientes. Ahora, quisiera dejarles con un concepto importante que es el delirio en el paciente internado en el geriátrico, internado en la casita que es viejito. Y es importante acordarse que en el paciente que tiene daño cerebral de entrada, cualquier cosa causa delirio. La gripe causa delirio, una fractura causa delirio, un infarto de miocardio causa delirio, la constipación causa delirio, porque es un cerebro enfermo que responde a la aferencia de información eléctrica en forma bizarra y siempre la misma, con delirio. No sé si se entiende. En vez de hacer una explicación de que tiene náusea, que tiene disnea, que tiene... Cualquier aferencia causa delirio desinhibitorio. Por eso es que a veces dicen los geriatras, si yo le doy 10 miligramos de morfina, el paciente se siente mejor del delirio, porque si el delirio es causado por aferencia nociceptiva a ese cerebro enfermo, un enfermo que es demente de base va a hacer delirio por dolor. En el paciente habitual paliativo, que es 20 años más joven, eso no pasa nunca, jamás. Ustedes no tienen delirio por aferencia nociceptiva. Lo que tienen es desinhibición por delirio. Pero en el paciente anciano que tiene una demencia de base, sí puede ser que si se rompe la cadera, haga síntomas aferentes de tipo delirantes. Es importante acordarse que 1 litro de agua con respecto a 100 litros de agua, en 48 horas fue capaz de mejorar algunos de los síntomas en estos pacientes y que el paciente deshidratado puede hacer delirio por daño cerebral, por la deshidratación, pero también por acumulación de metabolitos activos del paciente. Acordarse que el agua puede tener un efecto importante en algunos pacientes en disminuir algunos de los síntomas de delirio que son causados multidimensionalmente. No universalmente, pero es importante considerar que es probable usarla. Uno de los problemas es que los pacientes reciben demasiada agua, y estos son los datos del centro de cáncer que muestra que los pacientes que morían en el centro de cáncer bajo el oncólogo reciben más de 2 litros de agua parenteral, además de lo que toman, mientras que los pacientes bajo paliativo reciben
menos de la mitad de agua. O sea que la falta de popularidad del agua a veces es por el abuso de agua. Si al enfermo se lo pone con 100 centímetros por hora y se lo mantiene con 100 centímetros por hora, probablemente esté recibiendo muchísima agua que no necesita y haga toxicidad por ello. Creo que ya describimos algunas de las cosas que hay que hacer con el manejo. El Minimental es muy bueno, pero ustedes saben que nada más, lo único que mide es función cognitiva, no mide las otras funciones. Y básicamente, luego de que se publicaron un montón de autores, vinieron unos desgraciados, descendientes del tipo que lo desarrolló, que hablaron con unos abogados y querían que uno le pague $1 cada vez que uno hacía el Minimental. O sea que y en realidad es una escalita de porquería que no sirve para nada, y que nosotros hicimos 100 trabajos para mostrar para qué servía el Minimental. Y vinieron un día un abogado y nos dijo, tiene que pagar $1 cada vez que lo use. Dijimos, este es un instrumento de porquería que cuesta plata, entonces empezamos a usar el del amigo nuestro Bill Breitbart, que es el MDAS, que básicamente mide mejores funciones, porque mide nivel de conciencia, mide no solamente la parte general, pero también mide problemas perceptuales y actividad psicomotora. Es muy fácil de hacer y no cuesta plata, ese es gratis. Así que entre una porquería como el Minimental y pagarle a un abogado corrupto y utilizar el de Bill Breitbart, lo único que, of course, por supuesto, él le llama el Memorial Delirium Assessment Scale. Y entre el Memorial y el MD Anderson es como River y Boca, o peor todavía, como la verdadera Muley Central. Entonces, uno no podía usar en el MD Anderson una cosa que se llamaba el Memorial Delirium Assessment Scale. Entonces, el primer año y medio nosotros la llamamos la MD Anderson Scale, para evitar que se hicieran anticuerpos. Una vez que se acostumbraron, ya ahí salimos del closet y dijimos que en realidad era la de Bill Breitbart. Esto es simplemente para mostrarles a ustedes que un médico, una enfermera, un miembro del equipo, cualquier miembro del equipo, cuando pusimos 3 pacientes simulados, cualquier miembro del equipo, después de una sola sesión de educación de 45 minutos, diagnostica perfectamente el delirio entre el 90 y el 100% de los casos. Entonces, es fácil de universalizar la utilización de estas escalas. Quisiera dejarlos con un concepto final que hemos aprendido en el último año y medio, que es un poquito preocupante, que el 74% de los pacientes cuando se despiertan de haber tenido delirium, se acuerdan de haber tenido delirium. Nosotros siempre decíamos que el paciente no tenía memoria. El 74% recuerdan el episodio de delirio. Y el distrés de acordarse es mayor que el distrés de no acordarse. Es feo que se te escape en 3 o 4 días, pero los pacientes marcaron el distrés más alto cuando se acordaban que cuando no se acordaban. Eso nos indica que estamos tratando el delirium en forma poco agresiva, que probablemente usamos, y nuestros datos también lo muestran de este año, usamos el haloperidol en dosis bajas y usamos el haloperidol demasiado tarde. Hemos cambiado nuestra conducta nosotros. Y nuestra conducta ahora es manejo muchísimo más agresivo con haloperidol de todo paciente diagnosticado con delirio, a no ser que yo tenga una confirmación absoluta por parte del paciente y de enfermería de que no ha habido absolutamente ninguna actitud mixta. Si es puramente hipoactivo, usamos el haloperidol para rescate. Del contrario, usamos el haloperidol regular en el 100% de los pacientes en dosis bastante agresivas, en dosis de 3 a 4 miligramos 3 o 4 veces al día el primer día y luego bajamos la dosis, porque tratamos de evitar esa memoria horrible del paciente cuando se recupera. Por supuesto que aquel que no se recupera también tuvo percepción antes de morirse, pero no hemos desarrollado las técnicas, a pesar de la charla de espiritualidad, para poder preguntarle a los que se murieron. Eso se lo vamos a dejar a Noemí y a su equipo. Pero de los que se recuperaron, nosotros pudimos observar esa gran memoria del distrés que les causaba estar confundidos, ver cosas que no estaban ahí, sentirse agitados, etc. Básicamente ese es el mensaje que yo quisiera dejarles en este momento, que tenemos que ser agresivos en el despistaje. Al paciente al que conviene hacerle un MDAS no es el paciente que viene confundidito, para nada.
En ese paciente ya han hecho el diagnóstico al verlo. Es en el paciente que viene mirando como yo, así. Ese es el paciente que hay que hacerle un EMDAS porque van a encontrar frecuentemente resultados anormales en esa población. Entonces, primer mensaje. Segundo mensaje, siempre sospechen de los medicamentos que está tomando el enfermo, porque eso hace que sea 8 veces más reversible. Siempre cambien todos los remedios que puedan. Tercer mensaje, usen el haloperidol en forma agresiva, inmediata. Traten de abortar cualquier síntoma mixto en el enfermo. La utilización en el hipoactivo es altamente controversial, hay gente que los usa aún en los hipoactivos, no hay datos para justificar usarlo o no usarlo. Y por último, después que se recupera el episodio, hay que hacer una revisión de por qué pasó, qué fue lo que lo causó, porque muchas veces ahí aparece la compensación química de don Juan, ahí aparece la somatización de don Juan, la necesidad de tratar el sufrimiento que hemos encarado o que el colega que nos lo manda lo ha encarado farmacológicamente. Y ahí el manejo del equipo tiene que estar basado en manejar el sufrimiento de don Juan de otra manera. Muchas gracias. Bien, Eduardo, muchas gracias después de esta delirante conferencia. Vamos a darle paso a preguntas delirantes. Yo ya tengo algunas, pero bueno, ahí hay en el medio del pasillo sendos micrófonos que ya están activos para que puedan hacer alguna pregunta. Álvaro había dicho que si no hay preguntas yo iba a repetir mi charla, así que mejor que alguien pregunte algo para que...